Bueno, continuando entonces. Ahora vamos a ver el uso de algunos otros controles, ¿no? Por ejemplo, Radio Button, Chessbox, el spinner. El spinner vendría a ser el cuadro combinado, que así lo conocemos de otras aplicaciones, podríamos decir. ¿Eh? Entonces vamos a iniciar un nuevo proyecto, podríamos decir. ¿Eh? Voy a poner archivo, nuevo proyecto. Nuevamente empty y ponemos siguiente. Entonces acá vamos a hacer, para poder avanzar un poco más rápido, vamos a tomar el mismo código anterior. Entonces vamos a llamarle calculadora con radio button, RB le voy a poner, ¿eh? Vamos a utilizar radio button. Entonces calculadora RB le vamos a poner. Y ahí voy a finalizar. Bueno, ahí tenemos entonces el inicio, ¿no? Nuevamente vamos a ir al diseño. Wable, vamos a ir acá a Layout y activamos. Se quedó congelado, profesor. Ah, ya. Vamos a compartir nuevamente este detalle. Ya. Estamos iniciando un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. A ver. Entonces tenemos el nuevo proyecto aquí. Lo limpiamos. Vamos a textos. Ya no vamos a entrar mucho ya al detalle porque ya hemos visto cómo lo hacemos, ¿no? Tenemos, vamos a poner dos números, ¿no? Número A, número B, ahí. Acá le ponemos nuevamente, como hicimos en el caso anterior, TXTA, ¿ya? Este acá va a ser TXTB. Bueno, ya el hint lo vamos a dar por asumido también. Y debajo vamos a poner los radio buttons, ¿no? A ver. Entonces lo que vamos a buscar ahora son los contenedores, los containers aquí. ¿Sí? Container. Y vamos a buscar el que dice radio button, radio group, ¿no? A ver. Está acá. Ah, pero en botones, ¿ya? En botones. Ahí está lo que vamos a usar. Es radio grow. Radio grow. Los botones, radio grow. ¿No? Entonces lo vamos a llevar a nuestro formulario también, ¿no? Y lo vamos a buscar los vértices y lo hacemos crecer, ¿no? Ahí.
Y luego vamos a colocar los botones de radio, ¿no? Radio button, este de acá. Vamos a moverlo dentro del contenedor, ¿no? Ahí. El radio button 1 y radio button 2. Bueno, vamos a poner los 4 que vamos a necesitar, ¿no? Ahí está. Ya tenemos 4 porque vamos a volver a desarrollar las operaciones aritméticas, pero desde este panel, podríamos decir, ¿no? Entonces vemos el primero, le vamos a llamar radio botón de suma, ¿no? Radio botón de suma. Acá y acá en el texto le ponemos suma. Suma. Al segundo igual, ¿no? Entonces ponemos radio botón de resta. RB resta. Y en el texto le ponemos resta, ¿no? Resta. Siguiente. Tenemos radio botón de producto. Y acá le ponemos producto. Y el último sería el radio botón para división, ¿no? RB, divide le voy a poner. Divide. Y acá en el texto sería división. O dividir le ponemos, ¿no? Listo. Ahí. Bueno, acá nuevamente hay que hacer el anclado, ¿no? O sea, fijarlos. Como el de arriba. Y también nuestro panel, ¿no? Aquí. Ahí, bueno. Después, bueno, tendríamos que colocar un botón para activar las operaciones, ¿no? Ponemos un botón ahí. El botón de calcular. BTN, vamos a ponerle, ¿no? BTN calcular. Y en el texto le vamos a poner, pues, que diga también calcular, ¿no? Calcular. Listo. Y por esto también lo vamos a enlazar de esta manera, ¿no? Ahí.
Y le vamos a poner también un texto para el resultado, ¿no? Text view. Vamos a ponerle por acá. Ahí. Bueno, igual hay que anclarlo por la izquierda y de izquierda y en la parte superior también, ¿no? Ahí. Listo. Ajustar un poquito el tamaño. Ya está ahí. Vamos a ponerlo por acá. Y este lo movemos por aquí. ¿No? Ya tenemos nuevamente el diseño preliminar. Vamos a ponerle el tamaño de texto para todos. Elegimos aquí. Y con control vamos seleccionando los elementos para cambiarle un tamaño, ¿no? Text size nuevamente, ¿no? A ver, voy a ponerle 18. ¿No? Ahí, bueno. Ahí vamos a hacer una primera presentación. Bueno, entonces ahí tiene la presentación, ¿no? Nuevamente acá vamos a poder escribir números, ¿no? Elegir alguna de las operaciones, ¿no? Bajo suma, resta, producto. Y luego con el botón de calcular nos debe dar la respuesta, ¿no? Entonces ahí tenemos ya este diseño. Al text view hay que darle un texto inicial que muestre 0. Pero ya tenemos ahí nuestro diseño preliminar que va a utilizar Radio Button, ¿no? Como están viendo ahí, las opciones son excluyentes porque lo hemos puesto dentro del Radio Group, ¿no? Del grupo de botones, ¿no? De no haber sido así, no tendría ese efecto. ¿Ya? Entonces vamos a ver la lista de aplicaciones y vamos a desinstalarlo, ¿no? Hacemos clic sostenido y lo soltamos ahí. Ponemos OK. Y ahí cerramos, ¿no? Vamos a cerrar esto. Bueno, aparentemente se ha desubicado todo, ¿no? Eso, digamos, depende de las capacidades de memoria del computador también. Vamos a ver que esto en un momento se va
digamos, a poner en su forma que lo hemos diseñado, ¿no? Vamos a ir al código. Pero todavía no hemos dado nombre, me parece, ¿no? Todavía no hemos dado nombres. ¿Ve? Ya se restableció, ¿no? Ya se restableció. Los detalles de Android, o sea, mucho depende de las capacidades del computador, del procesador. Bueno, este de acá, a ver, nombre, bueno, así le he puesto texto A, texto B, nombres de radiobotones, ¿no? Por ejemplo, este le he puesto zoom, ya. Este de acá es botón de calcular. Este faltaba, ¿no? El texto de salida, ¿no? O de resultado. Ahí. Y el texto inicial que nos diga 0, ¿no? 0, listo. Entonces ya tenemos ahí el diseño. Vamos a ir entonces ahora sí al código en Java, que es el main activity, ¿no? Aquí dice Java, abrimos el primer paquete y ahí encontramos main activity. Entonces ingresamos ahí nuevamente, ¿no? Listo. Bueno, como tenemos ahí en el anterior, vamos a traer el código. Había puesto mi calculadora, ¿no? Es el código anterior, o el anterior. Y vamos a copiar esta parte de aquí, ¿no? Vamos a copiarlo. Regresamos a lo que estamos resolviendo, que es la calculadora RB, y lo pegamos acá. Hay que importar estas clases, ponemos OK ahí, ¿no? Nuevamente tenemos los tres textos. Bueno, además ahora hay que poner los botones, ¿no? Privado, entonces ponemos acá. Vamos a poner radio button. Entonces vamos a tener el radio button. Voy a mal nada más, ¿ya? 1. El radio button 2. Radio button de sumar, ¿no? Vamos a poner radio button de S, de sumar, ¿ya? Radio button de restar. Radio button de multiplicar o de producto, coma, y radio button de dividir, punto y coma, ¿no? Ahí tenemos eso. Nuevamente el botón de calcular lo dejamos para el enlace nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos ya estos instanciamientos para el nuevo programa. Y también la primera parte lo volvemos a traer del programa anterior, ¿no? Este de aquí. A copiarlo. Y lo vamos a colocar en nuestro nuevo modelo de calculadora, podríamos decir. Ahí. ¿No? Entonces ahí los mismos nombres. Bueno, es posible hacer eso porque he mantenido los mismos nombres, ¿no? TXTA, TXTB, TXTR.
ya que lo son, considero así. Y ahora hay que enlazar también cada uno de los radio button, ¿no? Entonces acá le pondríamos RBS, o sea, el radio button de la suma, igual va a ser igual, y ahí hacemos el casting de radio button, ¿no? El radio button. Igual con el método find ponemos view. Dice ubicar vista de diseño por el ID. Entonces en este caso pondríamos R punto. Y ahí tenemos que considerar la otra parte, ¿no? Que vendría a ser cómo vamos a buscar el ID, ¿no? Buscar dentro de la carpeta recursos R.ID y ahí le ponemos punto con el radio button que corresponde, ¿no? En este caso sería el radio button de suma. Ahí. Ahí pondríamos punto y coma para enlazar el radio button S, que es el objeto que vamos a utilizar dentro del código para manipular el que está en el diseño. Bueno, hay que copiar esto porque va a ser similar, ¿no? Tenemos 4 botones. Ahí. Entonces el segundo sería el radio button de resta, ¿no? De resta. Y acá sería el RB de restar, ¿no? RB resta. El otro sería el radio button de producto. Ahí. Entonces acá también le ponemos para identificar el radio button de producto. Y el radio button de división, ¿no? El botón de división. Y acá le pondríamos punto. El radio button de divide, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos ya definidos los, como decía, los objetos con los cuales vamos a enlazarnos con los objetos en el diseño. Entonces ahora tenemos que definir el método de cálculo también, ¿no? El método para calcular, ¿no? Tenemos que hacer aquí debajo, ¿no? Ahí. Entonces vamos a poner público, void, calcular, ¿no? Calcular. Ponemos la clase view, ¿no? La clase view, B. Va a definir un método para aplicar en la vista que tenemos. Ahí. ¿Hay alguna pregunta, algo que tuviese hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí llegaron todos normal? Sí, profesor. Ya, gracias. ¿Cuál es tu apellido, tu nombre? Solís. Solís. Ya. Solís. Profesor, mi máquina es de 32 bits y como que no soporta el programa, por eso es que se cuelga cada rato. ¿Se puede qué? Se cuelga y cierra solo.
Ah, sí, ese es el problema. La capacidad de memoria también es importante. ¿Cuánto de memoria tiene tu computadora? Creo que tiene 4. Sí, Oh, 4. sí, por ese es el problema, porque requiere mínimo de 8 gigas. Y ahora de repente va a dejar trabajos o algo y cómo voy a poder, no sé. No sé, En todo caso, tendrías que hacerlo en grupo con alguno de tus compañeros. Comunicarse y hacerlo en grupo para que me lo presente. ya, pues. ¿Ya? Bueno, entonces podemos continuar, ¿no? Ya estamos definiendo el método para calcular, entonces, ¿no? Bueno, vamos a definir acá las variables, entonces, ¿no? Vamos a definir doble, o primero string, ¿no? String, vamos a definir el string para A, coma, el string para B, ¿no? Coma, y el string para el resultado, ¿no? El string para el resultado. Entonces hay 3 variables. String A, string B. Así. Listo. También vamos a definir las variables para el cálculo, ¿no? Doble. Vamos a ponerle A, B, R. Punto y coma. Es lo que le decía en el programa anterior, ¿no? También podemos empezar definiendo las variables y luego ya hacer las lecturas, ¿no? A ver, entonces acá ponemos SA va a ser igual al objeto que tenemos, ¿no? Al editex.a punto gettext, ¿no? Gettext, ahí, punto toString, ahí, punto y coma. Entonces ahí estamos haciendo la lectura del string del número A. Vamos a copiar. Y vamos a pegar aquí. Este sería para el string del número B, ¿no? Entonces acá sería B. Y acá también va a tener que ser B. Ahí. Listo. Entonces ya tenemos los dos strings. Vamos a convertirlo a número A y B, ¿no? Entonces ponemos A va a ser igual a solamente doble punto parse doble, ¿no? En este caso sería del string de A, punto y coma. Igual B va a ser igual a doble punto parse doble del string B, punto y coma. Ahí está. Tenemos los dos valores, ¿no? Bueno, para la primera vez pondríamos R igual a 0, ¿no? Ahí, listo. Y luego ya haríamos digamos, la verificación de la operación que se va a resolver, ¿no? Entonces acá preguntaríamos si, entre paréntesis, el radio botón de la suma, ¿no? Si RBS punto, y ahí vamos a preguntar si es checked, ¿no? Si es checked. ¿Ya? Entonces, si el radio botón de la suma está activado, pues, ¿no? Si eso es verdad, entonces acá pondríamos R va a ser igual a más B, ¿no? A más B. Punto y coma. Listo. ¿No? Y así haríamos para los demás, ¿no? Vamos a copiar esta línea. Y lo vamos a poner acá debajo, ¿no?
Entonces acá sería para preguntar por el botón de la resta. Abajo sería el botón del producto. Y abajo sería el botón de la división, ¿no? Y acá arriba entonces cambiaríamos de acuerdo a eso. Sería el producto. Acá abajo, no, acá sería la resta. Acá abajo sería el producto. Acá abajo sería la división. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y finalmente ya pondríamos el resultado, ¿no? Habíamos llamado TVR, TextView R, ¿no? TextView del resultado. Entonces acá le pondríamos TextView del resultado, ¿no? TextView R. Entonces ahí le pondríamos punto. Pero primero, vamos a obtener el texto del resultado, ¿no? El SR. Entonces, va a ser igual al string del valor, ¿no? En este caso sería de R. Y coma. Listo. Ahora sí pondríamos entonces el T view R punto sectext, ¿no? Sectext DSR. Ahí está. Y entonces ahí tendríamos los detalles, ¿no? Entonces ahí tendríamos la parte operativa para el botón de cálculo, ¿no? Botón calcular. Entonces, luego regresamos nuevamente al diseño, a la Activity Main XML. Y hacemos clic en el botón calcular. Y nuevamente vamos al atributo onClick. En onClick, ahí encontramos calcular. Lo enlazamos a este botón con ese método. ¿No? Ahí. ¿No? Listo. Entonces vamos a iniciar a ver el programa, ¿no? Nuestro formulario. Bueno, entonces ahí tenemos ya digamos, el simulador o el emulador, como dice acá. Y podemos ingresar valores nuevamente, ¿no? 43, 24. Y podemos hacer la operación, ¿no? Por ejemplo, la suma, ¿no? Que dice, no acceso. Y le pondríamos calcular, ¿no? Entonces, la suma, la resta, el producto y la división, ¿no? Ahí tenemos. Ahí tenemos ya definido entonces
cómo vamos a utilizar los radio button, ¿no? Los radio button. Entonces, pueden haber varios grupos de botones, ¿no? En este caso hemos agrupado las 4 operaciones. Pero imagínense que estuviésemos haciendo, por decir, un cuestionario, ¿no? Donde cada pregunta tenga sus opciones de respuesta A, B, C, D. Entonces, por cada pregunta tendríamos que hacer un grupo de botones, ¿no? O sea, no podríamos colocar todos los botones en un solo grupo. Por cada pregunta que va a tener respuestas A, B, C, D, tendríamos que hacer un grupo de botones o de radio buttons, ¿no? Bueno, entonces voy a cerrar. Vamos a ir a ver la lista de aplicaciones. Cogemos nuestra aplicación y cerramos aquí, ¿no? OK le ponemos. Cerramos aquí. Ahí tenemos eso. Entonces ahí hemos desarrollado esta aplicación con los botones, ¿no? Los botones. ¿Alguna pregunta que tuviesen? Profesor, una consulta. Sí. Yo he visto en unos compañeros que llevó ya el curso del LP4 que esta aplicación, la que elabora, lo llevan a su celular. O sea, ¿cómo haríamos para probar en todo caso lo que hemos desarrollado en nuestro celular, no? Ya, a ver, te explico. Este es un proceso que tenemos que, a ver, te lo explico. Esto sería como instalar un juego, ¿no? No sé si alguna vez han instalado un juego. Tendrían que hacerlo a través de su cable de USB. ¿Ya? Ah, ya. O sea, todo lo que hemos guardado en el proyecto, eso lo llevamos al mismo celular, pero a través de un cable USB, ¿no es así? Claro, con un cable USB. Por ejemplo, acá este proyecto dice, lo tengo C, usuarios, J. Sánchez, calculador. Y en ese caso tendríamos que configurar para nuestro dispositivo móvil, ¿no? Por ejemplo, ahí está para un Galaxy Next. ¿Ya? Nosotros tendríamos que ahí elegir para nuestro celular, ¿no? Digamos si fuera un Samsung Galaxy A10, algo así. Tendríamos que establecer eso antes de Mm, llevarlo a cabo. ¿O? no necesariamente. O sea, lo esencial sería que tenga el sistema operativo Android. Ya, o sea, no importa, digamos la versión. No, pues son O, simuladores, ¿no? Claro que si eliges el simulador, mm, ¿cómo te puedo decir? Para el diseño, ¿no? O sea, por ejemplo, este está, como dices, en un Galaxy Nexus, dice acá arriba, ¿no? Quiere decir que este diseño es apropiado para esta configuración de teléfono. En lo demás también se va a ver bien, pero de repente va a salir movido un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Entonces estamos haciendo un diseño apropiado para este tipo de teléfono, ¿no? Pero en los otros también se vería, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una aplicación apropiada para tu teléfono, tienes que descargar el simulador para esa computadora. Acá, por ejemplo, podemos elegir otros, ¿no? Acá, ¿sí? Luego dice Open ABD Manager, ¿sí? No sé si están viendo eso. no. Ya, ahorita vamos aquí.
Ahora sí. Entonces acá nosotros, por ejemplo, tenemos dos simuladores, pero acá podemos crear otros, ¿no? Aquí. Entonces, tenemos para elegir, ¿no? Varios. Acá dice nuevo hardware profile, entonces otro simulador. Podríamos elegir, ¿no? Alguno. Bueno, acá el botón no aparece, nos falta descargar seguro. Pero de los que tenemos, podemos elegir un Nexus, por ejemplo, ¿no? Ponemos acá siguiente. Y qué tipo de configuración, ¿no? Vamos a poner este mismo de acá. Y finalizamos. Va a cargar otro dispositivo, ¿no? Refrescamos y cerramos esta ventana. Y acá podemos nuevamente iniciar, ¿no? Ujú. No, parece que es similar al anterior, ¿no? No le he cambiado acá. Sí. Tiene que haber elegido acá el Nexus. Sí, la otra forma, ¿no? Ahí. Vamos a ejecutar. ¿Ve? Cambió el estilo del simulador, ¿no? Solo puedes poner la nueva pantalla, o sea, la nueva ventana. Ah, ya, a ver. Que no se diga presa. Ya. Pero ahora estaría con otro diseño, ¿no? Claro. Ese es Nexus API, dice, ¿no? Entonces quiere decir que ahí va a ejecutar también, ¿no? Vamos a esperar ahí un momentito. ¿Ve? Ahí ya tenemos otra presentación, ¿no? Algunas pequeñas diferencias en el diseño, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, son textos, cositas, ¿no? Pero ya ves ahí que, o sea, igual va a correr en otros dispositivos, ¿no? Solamente que el diseño se está viendo que eso no es el apropiado para ese dispositivo. Igual acá va a funcionar, escribimos los números, ¿no? Elegimos la operación a resolver, ¿no? Y calculamos, ¿no? Igualito. Ahí. Ujú. Salimos nuevamente a ver esto. Ok. Ahí. Bueno, voy a detener un momento para grabar esta parte y empezar luego el siguiente tema, ¿ya?